pero las empresas están a la expectativa, y las empresas me refiero a los usuarios, a los inquilinos. Están a la expectativa, en cuanto ellos tengan una mayor visibilidad de cómo están las cosas, van a reactivar sus requerimientos. Entonces el desarrollador está en este impasse de decir, tengo que estar listo para cuando esto suceda, pero al mismo tiempo voy a desarrollar una nave que no sé cuánto tiempo me vaya a tomar rentarla. Entonces tienen que tener esa flexibilidad de poder tener algo de producto en proceso, de tal forma que puedan reaccionar con la velocidad que van a querer los usuarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Ábalos y como cada semana me toca entrevistar a uno de los miembros del equipo de Fibra Monterrey. Me da muchísimo gusto tener hoy acompañándonos a Javier Yaca, buen amigo, socio, fundador también de Fibra Monterrey. Javier, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es el que más está dando la vuelta en México. ¿Qué está pasando con el nearshoring? ¿Qué estás viendo que está sucediendo? Todo lo que ha pasado con Trump, todo lo que ha dicho el gobierno mexicano. ¿Cómo ves un poco este tema evolucionando? Pues mira, hablando estrictamente en datos y en cifras y en datos duros del 2024, la actividad en nearshoring continuó, representó aproximadamente el 35% de la actividad industrial total en el país. Para 2025 estimamos que ese porcentaje va a bajar al 25%, no por un tema de que esté desapareciendo el nearshoring ni mucho menos, sino por un tema ya más de estabilización de las cadenas de suministros. El grueso de la actividad del nearshoring en el año pasado vino de la mano de empresas no chinas. De hecho, las empresas chinas en el tercer trimestre del 2024 tuvieron una reducción de más del 6% en la actividad con respecto al mismo tercer trimestre del año pasado. Esto habla mucho del temor y de la preocupación de las empresas chinas por la aplicación de aranceles independientemente de la ubicación de sus instalaciones. Entonces sí vemos una desaceleración importante en la demanda de las empresas chinas, pero el nearshoring sigue siendo una actividad importante de empresas no necesariamente chinas, empresas asiáticas y europeas. Y europeas, ¿no? Pero a ver, déjame, en tu pasado, tu carrera profesional siempre fue estar del lado de broker del mercado industrial. Si tú pudieras comparar lo que ha pasado ahorita en los últimos 5 años contra los últimos 30, en términos de la actividad de desarrollo de nuevos espacios industriales, en términos de lo que estás viendo, de lo que los inquilinos están rentando, que este es un dato que en el medio le conocemos como absorción. La absorción es otra cosa más que la renta. ¿Qué diferencia estás viendo? O sea, es algo que lo hemos discutido muchas veces, es un fenómeno que nunca nos había tocado, ¿no? Es un cambio brutal, es un golpe de timón en el mercado impresionante. Yo te diría desde el 2022, 2023, hemos visto absorciones récord. Para que tengas una idea, 2021-2022 la absorción fue alrededor de 2 millones de metros cuadrados. Hay que hacer una distinción entre absorción bruta y absorción neta. La absorción bruta es todo el espacio que se renta y la absorción neta es el espacio que se renta menos el espacio que se desocupa. En 2023 y 2024 vimos 5 millones de metros cuadrados, es decir, más del doble de lo que se había visto 2 años anteriores. ¿Qué genera esto? Esto genera una demanda de nuevos espacios, entonces la construcción de nuevos espacios se acelera de una forma impresionante. Hoy por hoy existen ¿En todas partes de México? Generalizado, yo te diría, más focalizado en el norte, en los mercados del norte y en los mercados del Valle de México, con una distinción importante. La actividad principal o la mayor demanda que ha habido en los mercados del norte y Bajío ha sido respectivamente automotriz y manufactura, mientras que en los mercados del Valle de México y Guadalajara la principal actividad en 2024 al tercer trimestre era logística. Entonces, ¿por qué dirías que el Valle de México es logística y el Bajío y esto es? O sea, ¿qué es lo que hace que un inquilino llegue al Bajío, llegue a Tijuana, llegue a Juárez o llegue al Valle de la Ciudad de México? La manufactura, lo que busca el fabricante, lo que busca la empresa en cuanto a manufactura, tratándose en su mayoría de manufactura exportación, es estar cerca de la frontera, estar cerca de
de los centros de consumo y de distribución en Estados Unidos, y evidentemente le conviene más estar en mercados como Monterrey, como Juárez, como Tijuana, y estar en el peor de los casos en un par de horas en Texas o en California, mientras que en México, pues mover mercancías de México, de Guadalajara al norte del país y cruzar la frontera, pues les lleva varios días. Mientras que los mercados del Valle de México son muy atractivos para la logística por los centros de consumo que hay en nuestro país, es decir, centros de distribución que no están destinados a exportación, sino que están destinados al mercado nacional, incluida la última milla. Recordemos que en la zona del Valle de México es donde más población económicamente activa existe en nuestro país, y es un centro de demanda de productos de consumo muy importante. Pero ¿tú crees que también esta tendencia del tema de distribución y logística se dio por el fenómeno de la pandemia también, antes, previamente al tema del nearshoring, que creo que no tiene nada, no es exclusivo al nearshoring, ¿no? No. Es un tema mucho más. No, el tema de logística, hay dos tipos de logística. La logística de consumo, sí. Los Amazon, los mercados libres, los DHLs, cuando tú mandas tu sobrecito a algún lado, y está la logística de cadenas de suministro. Hay empresas de logística que su principal actividad es recibir materia prima para distribuírsela a los fabricantes, o recibir parte de los productos de los fabricantes para mandarlos a exportación, y forman parte de las cadenas de suministro. Los mercados libres de este mundo, los Amazon, su principal actividad está por todo México, pero particularmente en el centro y Bajío. Hay un tema bien interesante. León, por ejemplo, la parte de Silao-León. Es el punto medio entre el triángulo que forman Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, es un punto neurálgico, un hub natural para estos centros de distribución. Yo creo que esa tendencia va a continuar. La oferta de mano de obra calificada para manufactura está muy concentrada en el Bajío y en el norte. No hay mucha oferta de mano de obra de este tipo en el Valle de México. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que va a continuar. El tema de Guadalajara es un tema interesante porque Guadalajara tiene mucha actividad de empresas de tecnología, IBMs, Hewlett Packards, y empresas tecnológicas de servicio como Oracle y este tipo de empresas. Entonces, sí hay una oferta de mano de obra muy interesante en Guadalajara, pero al menos el año pasado fue particularmente logística. Y regresándome al tema de absorción y la importancia de la absorción bruta y neta, es que en el 2024 la absorción neta va a ser, o va a acabar siendo, menor que la del 2023, no por menor demanda, sino por menor oferta de espacios industriales. Y la absorción bruta fue brutalmente alta, fueron más de 6 millones de metros cuadrados. Eso te habla que sigue la demanda, que hay muchos movimientos laterales, es decir, empresas que están cambiando su instalación del punto A al punto B. La absorción neta en ese caso es cero, pero están renovando sus instalaciones. A ver, eso quisiera decir de alguna manera que la absorción neta, tú dices, está bajando, pero porque hay más espacios. No, la absorción bruta, neta está bajando porque hay menos espacios. Hay menos espacios, menos espacios. Ajá. Y eso es un poco una razón por la cual estamos viendo el desarrollo que ha habido de parques industriales. Es decir, como dato importante, decimos, oye, si tenemos 460 parques industriales y se están desarrollando 96 nuevos parques, ¿cuál es el apetito de un desarrollador por querer desarrollar? Es decir, está viendo que la demanda de más espacio viene. Continúa, sí. Ok. Y entonces eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuál sería el reto hoy para un desarrollador para tener espacio? Obviamente es electricidad. ¿Qué otros tipos de retos ves? Y si crees que venga un freno con todo esto que está pasando ahorita por el tema de las tarifas. Yo creo que los principales retos, voy a hacer un lado, como tú dices, energía, que es el principal reto ahorita, que hoy precisamente salieron las leyes secundarias, habrá que ver cómo reacciona el mercado en ese sentido. Pero yo creo que los principales retos son acceso a capital. No hay financiamiento, como tú sabes, no hay financiamiento, no hay un banco que te dé crédito para desarrollar una nave industrial vacía o especulativa, y si lo hay es muy caro. Son rentas en dólares y los créditos en pesos, hay un mismatch ahí importante. Yo te diría la estructura de capital o el acceso al capital. Por supuesto que la competencia es muy feroz en términos de calidad y especificaciones de los edificios. Hay desarrolladores tanto institucionales, públicos y privados, como pequeños desarrolladores privados, que tienen una calidad
de desarrollo extraordinaria, pero tienen que irse adaptando a las necesidades de los inquilinos. Lo que hemos visto en los últimos, yo te diría, 4 o 5 años, es que el espacio promedio que demandan los usuarios ha ido paulatinamente creciendo. Entonces, si tú desarrollas un edificio de 20,000 metros cuadrados con todas las especificaciones, con todas las características, con la energía, todo, en un mercado donde la demanda anda en 30 a 35,000 metros cuadrados, pues lo más probable es que ese edificio te vaya a quedar vacío al menos durante un buen tiempo. Entonces, es mucha inteligencia en mercado. Ese sería, yo creo, el tercer reto, lo que tienen que hacer los desarrolladores. Y la capacidad de hacer lo que tú y yo conocemos como merchant development, ¿no? No esperarse a acumular esos grandes portafolios para salir a venderlos, estar constantemente desarrollando. Exacto, desarrollo, rento, estabilizo, vendo, me hago de recursos y sigo con la maquinita trabajando, ¿no? Ese merchant development. Hay desarrolladores que históricamente y tradicionalmente habían sido desarrolladores muy patrimoniales que acumulaban esos grandes portafolios. Ya están cambiando. O sea, sí, ya pero, se están volviendo mi pregunta iba más, Javier, por el lado de la especulación. Es decir, tú como desarrollador, cuando anteriormente en nuestra vida de hace 30 años veíamos muy poca especulación. O sea, era mucho más factible que la gente hiciera trajes hechos a la medida y que le quitaras el factor de riesgo, ¿no?, a la comercialización. Hoy el ánimo que tú ves en los desarrolladores de estar haciendo más desarrollo especulativo es porque ellos están viendo que viene una demanda que decías, oye, si hay 90 millones de metros cuadrados en todo el país, 85, el que tú puedas duplicar ese tamaño en los próximos 5, 6, 7 años. ¿Coincidirías conmigo que es un tema de la visión que tienen del crecimiento que va a haber en la absorción? ¿Crees que esto se frene a raíz de lo que estamos viviendo con el tema de Trump? ¿O que los desarrolladores, digamos que esta nubosidad que se ve en el corto plazo, la separen y ellos están viendo a largo plazo y sigan desarrollando con ese mismo ímpetu? A ver, no se va a frenar como tal. Yo creo que sí se va a desacelerar la actividad un poco este año. El mercado, incluyéndome a mí, pensamos que va a haber una distorsión, una desaceleración que va a ser temporal. Yo me atrevería a pensar que en el mejor de los casos 6 meses, en el peor de los casos todo este año. Pero las empresas están a la expectativa, y las empresas me refiero a los usuarios, a los inquilinos. Están a la expectativa. En cuanto ellos tengan una mayor visibilidad de cómo están las cosas, van a reactivar sus requerimientos. Entonces el desarrollador está en este impasse de decir, tengo que estar listo para cuando esto suceda, pero al mismo tiempo voy a desarrollar una nave que no sé cuánto tiempo me vaya a tomar rentarla. Entonces tienen que tener esa flexibilidad de poder tener algo de producto en proceso, de tal forma que puedan reaccionar con la velocidad que van a querer los usuarios. Yo sí creo que va a continuar el desarrollo especulativo. Hoy por hoy en todo el país, en los 13 mercados principales de México, hay 3,5 millones de metros cuadrados en construcción. Si eso lo ligas con los entre 4 y 6 millones de metros cuadrados que se pueden absorber, pues hay poco menos de un año de absorción hoy por hoy en construcción. Entonces, aquí lo importante no es qué tanto espacio vacío está, qué tanto espacio desocupado hay, sino cuánto representa en años de absorción ese espacio. Si yo desarrollo 1 millón de metros cuadrados en un mercado que está absorbiendo anualmente 3 millones de metros cuadrados, sí, vas a tener ahí tengo una muy buena posibilidad de que se absorba. Sí. Si estoy desarrollando 1 millón de metros cuadrados en un mercado que está absorbiendo 300,000, va a haber espacio aunque vacío. yo me quede con el 100% del mercado, pues voy a colocar una tercera parte. Entonces tienes que ¿qué es lo que ha pasado en ciertos mercados, como el caso de Juárez, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El caso de Juárez es un caso muy interesante porque Juárez trae una absorción, niveles de absorción muy buenos, pero no había espacio. La gente se puso a desarrollar muchísimo espacio, pero sin energía. Entonces de repente te encontraste con edificios preciosos en Juárez, terminados, y no listos, tiene energía y sin el energía. inquilino Entonces, no puede entrar. se cae la absorción, se bota la tasa de desocupación, y entonces los precios de renta empiezan a tener una presión a la baja. Es un caso muy particular de Juárez. Tijuana durante 2022 y 2023 no había espacio disponible. La tasa de desocupación era, si no cero, cerca de cero. Se empezó a desarrollar muchísimo, se desarrollaron más de 1 millón. Me acuerdo que durante 2023 había al mismo tiempo en proceso más de 1,5 millones de metros cuadrados. La vacancia, la tasa de desocupación subió un poco a niveles todavía muy, muy, muy sanos,
pero se empezó a reciclar muy rápido esos desarrollos. Monterrey es un mercado que se caracteriza por ser un mercado esencialmente de build-to-suit. Los build-to-suit son esencialmente naves que el desarrollador construye a la medida de un arrendatario cuando ya tiene el requerimiento. Y Monterrey se ha desarrollado mucho espacio especulativo. Los 3 millones, 4 millones de metros cuadrados que hay ahorita en construcción, no me queda la más mínima duda de que se van a absorber. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí va a ser en el corto plazo. Eso me lleva a la última pregunta, Javier. Si lo traspolas, esto que nos platicas, al portafolio de Fibra Monterrey, ¿hoy dónde está tu portafolio y hacia dónde quieres ir en el crecimiento? Nuestro portafolio tiene alrededor de un 65% de los ingresos con exposición a los mercados del norte, particularmente Monterrey, Saltillo y Tijuana. Tenemos marginalmente Reynosa, Matamoros, Nogales, otros mercados, pero yo te diría esencialmente Monterrey, Saltillo y Tijuana, y que no es coincidencia que Monterrey y Saltillo son 2 de los 3 mercados con mayor captación de empresas de nearshoring. Esa ha sido un poco la estrategia. Nosotros, como no desarrollamos, nosotros compramos activos estabilizados, poco tenemos que hacer en las decisiones del desarrollo de esos edificios. El resto del portafolio era alrededor de un 20-25% lo tenemos en el Bajío, y el resto, 5-10%, lo tenemos en mercados coyunturalmente o circunstancialmente donde hemos comprado propiedades. ¿Cómo me gustaría verlo hacia adelante? Me gustaría verlo con una composición parecida. Sí me gustaría tener exposición probablemente a mercados en el Valle de México, en centros de distribución con plazos de arrendamiento interesantes, preferentemente dólares, no sé si sea el caso, pero moving forward yo te diría que no va a cambiar mucho los criterios de inversión en cuanto a ubicaciones. Podemos ver de repente a lo mejor alguna operación interesante en mercados como pudiera ser Mérida, o pudiera ser algún mercado no necesariamente primario, pero donde tienes un usuario grande, un usuario muy importante, un usuario con un balance robusto, con una muy buena propiedad, con muy buenos plazos. No descartaría esa posibilidad, pero yo creo que vamos a continuar más o menos un 60-40 norte y 40 entre Bajío y centro. Perfecto, Javier, pues se nos acaba el tiempo. Sin duda hay muchísimos temas para seguir platicando más adelante. Les agradecemos mucho que estén escuchando este podcast, y ya saldremos con nuevos temas más adelante en diferentes cápsulas. Que tengan buen día. Gracias y gracias a todos. Hasta luego.